Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Agustina del Campo, yo dirijo el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información CELE en la Universidad de Palermo. Y me acompaña Ramiro Álvarez Ugarte. Hola Rami. ¿Cómo va, Augusto? ¿Bien? ¿Todo bien? Rami también es investigador senior en el CELE y fue el que, como dicen los americanos, held the pen en el amicus que el CELE presentó en el caso de Natalia De Negri contra Google, que es el que nos convoca el día de hoy. Bueno, el formato que propusimos para la reunión de hoy es un formato más bien que pretende ser más bien informal y generar un espacio de diálogo, de escucha, donde se puedan plantear distintas dudas, inquietudes, comentarios, opiniones que tengan sobre el derecho al olvido. Invito a los que quieran aprender sus cámaras, si tienen ganas, y a levantar la mano. Abajo tienen un botón. Трехствольное дидло, Змей Горыныч. Для поругания дублища, одновременно. Tenemos un invitado de Putin. Aparentemente. Capaz, no sé qué es el administrador, pero se puede silenciar Es que se y está posiblemente silenciando. excluir, me parece. Estoy tratando de excluirla. Me parece que están escribiendo en el chat, no sé si es un bot. Parece ser un bot. ¿Será esto un Sí. Zoom bombing? I wonder. Es posible que sea un Zoom bombing. Puede ¿Será un ser. Zoom bombing? Tiene toda la pinta. Sí, sí, Excluid. ahí va. Ah, las nuevas tecnologías. Sí. Qué lindo cuando pasan estas cosas. Podría haber sido peor. Sí, es cierto, siempre podría ser peor. ¿Lo logramos? ¿Ya está? Sí. Buenísimo. Bueno, estaba diciendo que el formato pretende ser un formato informal. Los invito a prender cámaras. Abajo hay unos botones donde dice reacciones. Pueden usar el de levantar la mano si quieren preguntar, si quieren comentar. Veo gente conocida y otra que no. Y alguna que sabe bastante de este tema, así que siempre está bueno escucharlos y poder dialogar con ustedes. Bueno, si te parece, Rami, podemos empezar a conversar entre nosotros hasta que la gente se anime a empezar a preguntar cosas sobre Obvio. el derecho al olvido, sobre el caso de Negri, sobre los antecedentes de este caso. En definitiva, el caso de Negri es la última novedad en una serie, en una conversación que está abierta hace un par de años largos. Venimos hablando sobre la posibilidad del derecho al olvido en esos términos desde antes de 2014. Pero en un sentido más amplio también, venimos hablando de cuáles serían las condiciones que permitan bloquear o remover contenidos de Internet, bajo qué condiciones eso estaría habilitado, bajo qué condiciones no, qué parámetros deberían ser los que se adopten para habilitar estos bloqueos de contenido, que respeten de alguna manera las dinámicas y los estándares que tenemos en materia de libertad de expresión, de derecho al honor,
derecho a la intimidad y demás. ¡Ay, qué lindo! Otro más. Tuve que cambiar de pantalla porque no se pueden ver estas cosas. Después queda grabado, entonces se ve nuestra reacción. ¿Qué se Eso hace pasa. qué se hace en estos casos? ¿Hay que salir y volver a entrar? ¿O ya está comprometido el link? Y habría que compartir un link nuevo. No sé, nunca me pasó. No, a mí tampoco. Lo que pasa es que compartimos el link para abrirlo a gente que no se había registrado. Compartimos el link, entonces o se chequea contra las inscripciones o uno queda expuesto a que estas cosas pasen. Ok. Lamentable. Bueno, Eh, estabas hablando de la jurisprudencia en materia de responsabilidad no sé intermedia de que qué tiene una estaba larga. hablando. Ok. Bueno, la cuestión es que nada, el caso de Denegri es el último desarrollo en una conversación, o el más reciente desarrollo, no el último, en una conversación que viene desde hace un tiempo. De hecho, Rami compartió en el chat un link a un estudio de jurisprudencia que hicimos desde el CELE, donde miramos justamente la jurisprudencia de responsabilidad de intermediarios. ¿Querés contar un poquito de background sobre eso, Rami? Sí, básicamente lo que hicimos fue tratar de hacer una recopilación de una jurisprudencia que sabíamos que existía porque conocíamos los antecedentes principales e intentamos capturar básicamente todos los casos que existían al respecto, de primera instancia, de segunda instancia y todas las intervenciones de la Corte Suprema. Esa investigación fue aceptada para ser publicada en la revista chilena de Derecho y Tecnología, entiendo que en el próximo número. Y de ahí también, bueno, hicimos una visualización de los datos principales, que es la que les compartí ahí por el chat, que básicamente lo que detectamos es cómo el tema fue emergiendo en los tribunales ante la falta de regulación legislativa, especialmente de la cuestión más macro y general de la responsabilidad de intermediarios ante contenidos producidos por usuarios o por terceros. Y lo que pudimos ver en esa visualización y al analizar la jurisprudencia en cierto sentido de manera sistematizada, es que el tema surge como consecuencia de una cierta corriente de litigiosidad que tiene patrones comunes, son personas famosas que reclaman contra los buscadores porque sus nombres son vinculados a contenidos de tipo pornográfico o vinculados a la prostitución. Y básicamente esa corriente de litigiosidad va arrojando decisiones al principio distintas entre sí, más o menos contradictorias, pero en un puñado de años ya la jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia federal, en lo civil y comercial con sede en la capital federal, va encontrando algunas de las respuestas a las preguntas que planteaban estos reclamos en términos de la responsabilidad de los intermediarios, y esas respuestas van a ser asumidas por la Corte Suprema en el caso Belén Rodríguez, del año 2014, donde la Corte lo que hace es crear una regla una regla que en principio es una regla de no responsabilidad de los intermediarios, salvo algunos casos, salvo algunas circunstancias. Y más o menos lo que trata de hacer la Corte ahí es tratar de ordenar o de organizar estos reclamos, y lo otro que vimos es que esa jurisprudencia es muy relevante. Cuando uno analiza todos los casos en su conjunto, ese caso es indudablemente el caso que más influencia tiene en todos los casos posteriores. Pero a la vez lo otro que surge de esa investigación es que los casos continúan y permanecen. O sea, la corriente de litigiosidad sigue viva. No sé si la intención de la Corte había sido o no frenar esa corriente de litigiosidad o solamente ordenarla, pero en todo caso esa litigiosidad continúa, se modifica por la decisión de la Corte, se empieza a discutir más el contenido pretendía que de acuerdo a los actores era manifiestamente ilícito, y ahí surge una nueva fuente de desacuerdo que vuelve a ser judicializada. Y el caso de Negri es una instancia nueva de esta jurisprudencia, porque el reclamo es sustancialmente distinto, ¿no? El reclamo
está basado en cierta conceptualización del llamado derecho al olvido, que fue reconocido en el ámbito de la Corte Europea en el año 2014, un fallo que el propio caso Belén Rodríguez cita, un fallo que es de unas semanas previas, y que ha tenido a nivel global distintos tipos de aproximaciones, tribunales que lo aceptan, tribunales que lo rechazan, tribunales que lo aceptan con condiciones, legislaciones que lo empiezan a incluir. El GDPR se puede decir que contiene algo vinculado al derecho al olvido, a la posibilidad de remover determinada información con un test que intenta medir, entre comillas, la importancia o relevancia pública de la información, etc. Y lo que hace la Corte en De Neyri básicamente es rechazar el reclamo, y ahí uno puede tener como distintas miradas. La mía es que la Corte lo que está haciendo es ratificar su jurisprudencia y aplicar los principios de Belén Rodríguez ante este reclamo, un reclamo que además estaba planteado en un caso que para mí era muy malo para hacer este pedido, porque se trataba de una persona pública, porque se trataba de información que había sido emitido por un medio periodístico. Era como... me parece que era un mal caso para tratar de generar un precedente en el sentido del derecho al olvido, porque era, de todos los casos que se me ocurre podían ingresar en un reclamo parecido, este tenía ciertas características que lo volvían muy vulnerable. La principal es que se trataba de una figura pública, y las figuras públicas en general tienen ciertos deberes en la jurisprudencia de libertad de expresión vinculados a la tolerancia a la crítica, etc. Tenía varios problemas, me parece, a priori, que son los problemas que creo que señalamos en el amicus del CELE, que otros amicus también señalaron, y que me parece que fueron relevantes para el resultado. Parece re interesante lo que estás diciendo, porque muchos de los que siguieron el caso hacen medio caso omiso del hecho de que ella sea periodista, que es lo que la hace, o la haría figura pública, si se quiere. Y sí se enfocan en algunos aspectos del caso que yo creo que no lo hacían necesariamente un mal caso. A ver, tenía algunos puntos de contacto con casos que ya se habían presentado en otras jurisdicciones. Solo para que se entienda, yo estoy radicalmente en contra del derecho al olvido y me parece que la decisión estuvo bien, pero hay algunos aspectos del caso que son interesantes porque uno los ve reflejados en casos de jurisprudencia comparada donde parcialmente, por lo menos, se hizo lugar a una reparación, no al derecho al olvido, pero sí a una reparación. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Gloria, de la Corte colombiana, de la Corte Constitucional colombiana, que es un caso... ¿Por qué estoy pensando que esto es parecido? Bueno, porque el caso Gloria es un seudónimo de una mujer que trabajaba en una agencia de turismo y se vio involucrada en una causa por tráfico de personas. Y a Gloria se la involucró formalmente en la causa, se le imputó formalmente en la causa, y la causa prescribió. Es una causa penal que prescribió. Entonces nunca tiene una condena. Y Gloria lo que plantea es que las notas periodísticas vinculadas a ese caso de trata de personas la mencionan como una imputada en esa investigación, pero que a ella no la condenaron nunca, y que cuando se busca por el nombre de ella, los primeros resultados de búsqueda que aparecen en los buscadores son los de las notas estas periodísticas de la época del caso, que mencionan que ella estuvo imputada en un caso de trata de personas. Y por la gravedad del caso, por distintos factores, digamos, ella argumenta que esto impacta en su derecho a trabajar, que no consigue oportunidades laborales, porque a la primera de cambio, bueno, llega el currículum y un googleo muy básico de la señora,
arroja estos resultados de búsqueda. Y la Corte Constitucional colombiana dice, a ver, acá hay derechos fundamentales involucrados. Dice, acá esto está vinculado con una causa penal, y el derecho al olvido tiene como alguna argumentación que viene por ese lado, en el sentido de vincularlo con estas prescripciones legales que existen sobre, por ejemplo, la eliminación de los registros de condenas penales después de tanto tiempo. La presunción de inocencia de la que debe gozar las personas en determinados contextos. En ese sentido, me parece que el caso se inserta como un poco en esa lógica. No sé, ¿cómo la ves? Sí, se inserta, pero todo lo que está señalando sugiere, digamos, muchas formas de distinguir un caso del otro. Yo el caso de Gloria no lo tengo tan presente. Por ejemplo, no me acuerdo de los remedios en qué consistieron. Pero antes de que me cuentes los remedios, en ese caso, hay dos diferencias muy sustantivas, me parece, muy notables. Uno es la característica de la persona, si eso no es figura pública. La actora, en el caso de Negri, es una persona que es famosa, digamos, se hizo famosa en ese momento, después, si no me equivoco, medio que desapareció de su fama y terminó construyendo una carrera muy exitosa en otro sitio, digamos. Pero es una persona pública. Y en parte ese hecho de ser una persona pública sugiere que fue una persona sumamente exitosa. Entonces, se hacía más difícil o más dificultoso demostrar el daño. Y por otro lado, ese argumento vinculado al derecho penal, a los registros de antecedentes penales, a la idea de que estos sean públicos, pero a la vez que no sean permanentes, que Internet y la permanencia de la información en Internet, o la semipermanencia de información en Internet, porque eso es algo que también me parece se puede discutir, de alguna forma viene a modificar y a poner o a desafiar. Pero esas dos diferencias me parecen muy significativas. En De Negri no había un buen argumento respecto del daño. Había cierta pretensión de que esos hechos la avergonzaban a la actora, y todo un argumento muy problemático en el fallo de la Cámara respecto de esta cuestión, súper paternalista e infantilizante, sobre una mujer que era una mujer joven, pero que bueno, que ya estaba, que no era una niña, digamos, sin uso de sus facultades, que fue vilmente engañada, creo yo. Esas diferencias me parecen significativas. Lo que no me acuerdo es los remedios de Gloria, porque también otra discusión que hay en muchos fallos judiciales sobre derecho al olvido en todo el mundo, llegan al punto de que los remedios no necesariamente son la desindexación de los contenidos de los buscadores. A veces los remedios pueden implicar, por ejemplo, la posibilidad de corregir información, la posibilidad de expandir información, etc. Esos remedios quizás son más, bueno, obviamente son menos, o afectan menos a la libertad de expresión, aunque también la afectan. Por ejemplo, obligarle a un periódico a tener que hacer alguna aclaración que no quiera hacer, en Estados Unidos no pasaría un test de primera enmienda, pero me parece que en América Latina podría pasar. Me parece que en parte esos remedios se sostienen sobre cierto temor, entre comillas, a que el derecho al olvido se vuelva medio inmanejable y que ingreses en una lógica de pendiente resbaladiza, en donde primero viene el caso Gloria, con el cual uno puede tener empatía, el daño es claro, etc., y te termina cayendo una persona súper exitosa que se mandó tremendo problema y que eso ahora le está impidiendo, no sé, su carrera política. Y dice, no, yo quiero que esto se borre de mi récord público o del récord público que constituye Internet. Eso es un problemón, digamos. Si ese tipo de casos van a ser aceptados o ingresan o no. Supongo que también hay mucha incertidumbre sobre la administrabilidad de los reclamos de derecho al olvido. Habrá que ver también cómo en los últimos años el GDPR fue funcionando, si se trazó un balance adecuado o no. Todos esos son temas que me parece hay que estudiar más y todavía estamos un poco en pañales en este tema.
Bueno, en el caso Gloria, ahora le doy la palabra a Gabriela, que tiene la mano levantada. En el caso Gloria, los remedios que se ordenaron fueron en ese sentido que vos decías recién. La Corte entiende que el buscador no genera contenido y como no genera contenido, no es el responsable por el daño que esa expresión generó. El responsable es el periódico que hizo la nota, y es bien interesante porque es una arquitectura muy difícil de sostener por las consecuencias que tiene, pero dice, la información era lícita al momento en el que el periódico se publicó, está escrita en términos correctos, en términos de ética periodística, o sea, no es que se reportó sobre la investigación en términos abusivos o en términos que no correspondían, sino que se reportó bien sobre la investigación penal. La información es cierta, pero, dice la Corte, el transcurso del tiempo y la falta de actualización en las notas penales de esta naturaleza, que informan sobre causas abiertas, generan que con el tiempo la información derive ilícita o abusiva. Que es un estándar también súper complicado, porque con ese criterio todos los medios o dejan de publicar noticias policiales y de casos de interés público, como es un caso de trata de personas, o caen en la posibilidad de estar comprometiéndose a actualizar eso por el fin de los tiempos, y si la causa, no sé, ahora, por ejemplo, la semana pasada vi que, o esta semana fue, que estaban otra vez con el caso de María Marta García del Sunce, que empieza el juicio. Bueno, pasaron 22 años, o una cosa así, ahora empieza el juicio. ¿Qué hay que hacer con ese? ¿Cuántos años más va a tener los periódicos que reportaron durante todos estos años sobre esa causa abierta la obligación de volver sobre todas y cada una de las notas publicadas a lo largo de los 20 años que la investigación estuvo abierta y actualizarlas para decir, no, bueno, esta persona quedó por fuera porque prescribió, esta persona quedó por fuera porque... Es un trabajo titánico, o sea, y eso requiere recursos también. Parece ser una carga desproporcionada si es una obligación que los tribunales o el legislador pretende imponer proactivamente sobre todos los que producen noticias, todos los que producen información. Ahora, en el marco de un caso concreto, si ese remedio está disponible, no parece ser, como remedio a una sentencia judicial o a un reclamo específico, demasiado desproporcionado. ¿Me explico? Es decir, no que haya una obligación de revisar todas las notas penales para actualizarla y seguir todos los casos hasta que prescriban o hasta que se cumpla la condena o lo que fuera, pero sí, si una persona dice, che, yo estoy en esta nota acusado, pero después, no sé, me declararon inocente, por ejemplo. Actualizame esa información, eso parece bastante razonable. Qué sé yo, me parece que es relativo. Acá comentaba Amalia Toledo, que ahí la veo, que el caso se revirtió después. No vi la revisión del caso, pero si tenés forma de averiguar el nombre, me interesaría mucho leerla. Pues se armó alto despiole en Colombia a raíz de esa decisión, por el peso que esto podía generar en las redacciones. O sea, por un lado te están mandando a corregir información, por otro lado te están obligando a reportar de vuelta sobre un caso que a lo mejor ya no querés reportar sobre ese caso, y lo tenés que volver a poner ahí. Y por otro lado, otro de los recursos o de las reparaciones que en el caso Gloria se consideran es que el periódico, y esto es interesante, sobre todo atendiendo a lo que pasó en el caso de Negri en los hechos, que el periódico en ese caso suba esas notas
con límites para la indexación, o sea, que use herramientas para que los buscadores no indexen determinadas notas. Y digo que es interesante, atento a lo que pasó en el caso de Negri, porque leía una nota de Martín Becerra la semana pasada, donde decía que irónicamente, a pesar de que la Corte rechazó el derecho al olvido y dijo que había información de interés público en este caso y que no correspondía la desindexación de la información, los links no están. La información no está. Fueron los propios medios los que bajaron el contenido, lo cual también es, en mi opinión, altamente problemático, porque genera como un circuito trasero a estas peticiones que es complejo de ver, esto que vos decías, ¿no? Más temprano. Probablemente el tipo de gente que acceda a que un medio le baje una nota por un pedido individual de una persona sea alguien que tiene acceso a esos medios, sea alguien que tiene cierto nivel de poder, o por farándula, o por dinero, o por política, o por cual sea su fuente de poder, ¿no? Pero probablemente una persona sin ningún poder no logre el mismo efecto sobre 3 medios distintos, en este caso, que fueron los que en definitiva bajaron los links, deshabilitaron los links. De todas que se podían maneras, les bajar. comparto acá en el chat un video donde está. ¿Para qué? Básicamente. Hay medios que pueden bajar esos contenidos, pero la información sigue circulando. De hecho, el problema que plantea Internet es que la información sigue circulando. Entonces, no está, pero está. Ahí te lo acabo de pasar. Uno de los contenidos que De Negri señalaba como específicamente problemático, una escena de violencia de ella con otras mujeres en ese programa. El problema de Internet, y quizás ahí hay un efecto del litigio que es, desde el punto de vista de los actores de este tipo de casos, lo suficientemente valioso. Que esa información, por ejemplo, desaparezca del sitio de, bueno, en este caso era Canal 7, no sé si Canal 7 tiene un gran archivo digital, pero suponete que desaparece del archivo digital de Canal 7, está bueno. Ahora, si hay personas ahí afuera que siguen interesadas en los contenidos, es posible que ese contenido vuelva y vuelva y vuelva. Lo que termina pasando, esto es una intuición en parte con algo de experiencia personal, pero en la época de los blogs, no sé si se acuerdan, tipo 2004, 2005, hubo una persona que me empezó a atacar, era lo que hoy llamaríamos un libertario de extrema derecha, que me empezó a atacar y había escrito una nota en contra mío en su blog, que era popular en esos años. Cuando buscabas mi nombre en Google, lo primero que aparecía era eso. O sea, la sensación que yo tuve de ver eso, en donde me decían que era de todo, fue horrible. Pero esa información desapareció. Porque la propia, digamos, vorágine informativa hace que eso desaparezca. Hoy ni está, no lo encontrás, pero si estuviese estaría en la página 20 y a nadie le importaría. Yo creo que el problema que plantea Internet en términos del derecho al olvido es que el derecho al olvido se invoca en ocasiones, y se invoca mal, me parece a mí, cuando existe una voluntad social de recordar. Si existe una voluntad social de recordar, el derecho al olvido, si va a constituir un remedio efectivo desde el punto de vista de las personas que plantean las demandas, tendría que ser demasiado invasivo sobre los derechos de libertad de expresión de un montón de personas. ¿Le damos la palabra a Gabriela, que tiene la mano levantada? Claro. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy de México. La verdad me dio mucho gusto ver este nuevo tema que está de derecho del olvido, porque aquí en México no tenemos, voy a hablar desde la perspectiva de México un poquito, desconozco un poco lo que es su sistema judicial en Argentina, pero bueno, las violaciones en materia de derechos humanos y datos personales pues están en todo el mundo, ¿no?
En México, con respecto al derecho al olvido, no lo tenemos legislado como tal, no existe como tal, lo conocemos por Google. Pero sí, aquí lo que tenemos son varias legislaciones y tenemos un órgano garante, el cual es el que nos procura a nosotros como ciudadanos este tipo de violaciones, ¿no? El que nos cuida a nosotros estas violaciones. Aquí lo interesante, yo al estar le di una ojeadita a lo que es la sentencia como tal. Me llaman la atención varias situaciones que creo que son importantes ponerlas en la mesa para una reflexión como tal, ¿no? Estoy de acuerdo en el derecho al olvido en el sentido de que el derecho al olvido tiene que tener sus limitantes, como todos derechos, ¿no? Aquí lo importante y resalto de reflexionar es que yo creo que al hacer la ponderación de derechos humanos, como lo hicieron los ministros de la Corte Argentina, bueno, a lo que pude leer en la sentencia, creo que todavía se quedaron cortos para poder fundamentar esta parte de no bajar esta información de esta persona con respecto al caso Coppola, porque hablan de corrupción. Eso es yo lo resalto mucho, esta corrupción, pues también nosotros tenemos una convención a nivel internacional que es la Convención Mérida, en la cual, o la Convención Anticorrupción de la ONU, en la cual nos dice a nosotros que la sociedad tiene que estar enterada también de hechos de corrupción para poderlas combatir. Por lo tanto, también es un derecho humano que nosotros tenemos en América Latina y en todo el mundo con respecto a que vivir un ambiente libre de corrupción, ¿no? Entonces podría haber sido desde reflexionando, ¿no? Sería cuestión de analizar un poco más a profundidad, de que el ministro en esta ponderación de derechos haber citado un poco esa parte con respecto a por qué no te bajo la información, porque viene de un antecedente y está relacionada con delitos y está relacionada también con que esta información que yo tengo y que tiene el acceso el público en general viene de que se destituyeron a varios funcionarios públicos, de acuerdo a lo que dice también esta resolución. También otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención en esta resolución fue esta parte, ¿no? Nosotros aquí en México tenemos la parte de dónde viene la información. ¿Qué quiero decir con esto? Si es pública, si un organismo la publicó o si un particular la publicó. Entonces, dependiendo de esta característica y esta clasificación que nosotros hacemos y en específico el órgano garante de dónde viene la información, esa es la aplicación de las leyes con respecto al tipo de si te dejo la información, si eres una persona pública, por llamarlo así, pública, llámalo servidor público. Aquí también una de las cosas que también me llama muchísimo la atención es que esta persona ya la están prejuzgando en el sentido de que es una persona pública y como es una persona pública tienen que estar todos tus datos y todo tu vida pública y no, también hay, por eso les decía, ¿no? A lo mejor esa parte del derecho al olvido con limitantes de que es público y que es privado, aunque tú salgas en una televisión, aunque tú vivas de eso, porque al final es un trabajo y es un trabajo digno. También otra de las cosas digo, que me llamó también muchísimo la atención es de que esta persona no pudo encontrar quién era el dueño del dominio. Partiendo de ello fue que demandó a Google, ¿no? Personalmente yo tuve también unas violaciones en materia de datos personales y en Internet y sí fue una situación muy, desde mi punto de vista, lo que yo viví, muy complicada, tenía preocupación de no encontrar quién era el dueño de esa página, ¿no? Al final, bueno, se encontró y mi página tuvo nombre y apellido y pude bajar mi información. Pero son muchas cuestiones de reflexión que a mí me interesan mucho y que la verdad me pareció una sentencia que sí es de reflexionarse y que es un parteaguas de reflexiones y de mucho análisis que se puede sacar mucho jugo de toda esta parte. Muchísimas gracias. Gracias. Yo hace poco vi un caso de la India en donde eran hechos parecidos al de Negri en el sentido de que se trataba de, si no me equivoco, era cierto contenido producido por una persona famosa, creo que una actriz, de algún tipo de connotación sexual. No era un video privado ni mucho menos, era como una especie de escena para una película, de un proyecto que no se había realizado y que buscaba entonces que sea eliminado.
y la Corte de la India acepta que sea eliminado porque, si no me equivoco, argumentaba algo así como que había quitado su consentimiento. Eso es un planteo interesante que lo veo parecido. Ahora, sí me parece más fácil de distinguir hechos como el del caso de Negri de otros supuestos, donde la información que se divulga es efectivamente parte de la esfera privada de una persona o hacia su intimidad. En este caso eso no es así porque era básicamente la participación en un programa de televisión. No creo que pueda haber ningún tipo de expectativa de privacidad sobre una participación voluntaria en un programa de televisión. Pero bueno, también esta es una pregunta abierta. El caso de la India supone que el consentimiento se puede retirar y que una vez que se retira la información puede ser eliminada. Eso sería una regla posiblemente difícil de administrar, pero no veo imposible que se geste algo en ese sentido. La Corte, de hecho, en el caso de Negri dice, la Cámara es la que rechaza el derecho a la intimidad y dice, acá hay un daño al derecho al honor, pero no a la intimidad, porque ella voluntariamente se prestó a aparecer en los programas de televisión y demás, y esto eran programas de televisión, no eran grabaciones clandestinas adentro de su casa, digamos. Nadie la siguió con una cámara por la calle, ¿no? Estos no son imágenes que se tomaron sin su consentimiento. Estos fueron eventos que se dieron como en el marco del caso Coppola, pero que tampoco fueron, y ahí hay una diferencia radical con el caso Gloria, por ejemplo, volviendo a lo que hablábamos hoy. Lo que ella pedía que se desindexara no eran los recuentos, digamos, del caso Coppola en sí, sino participaciones de ella en programas de televisión donde ella participó, donde ella estuvo, y programas que en algunos casos eran programas de chimentos, digamos, o sea, programas que comentaban actualidad en ese momento y donde ella hizo su base para catapultarse a la fama, digamos. Ella era una mujer que salía en revistas y la invitaban a programas de televisión y demás, y ella iba. Uno de los puntos que también hace la Corte en la audiencia, cuando en la audiencia entre las partes, digamos, y la Corte en algún momento le pregunta, pero usted no dijo incluso que esta parte fue sobre la cual usted después construyó toda una carrera en medios de comunicación y demás, y ella dice, no, bueno, sí, así empezó, yo me hice conocida así, entré a este medio así, y este es el medio en el que sigo trabajando y sigo viviendo, y construí una carrera acá. Entonces ahí también hay una diferencia sustantiva. Ahí miraba el comentario de María Julia. Hola María Julia, ¿cómo estás? Ay, perdón, pero mi casa es un infierno, por eso voy metiendo. Tranqui, buenísimo. ¿A través del chat o por voz? Pero está buenísimo. Dice María Julia en el chat, acá el objeto es desindexar y no se pretende litigar contra el generador del contenido. Eso, si miramos la... A ver, ahí yo tengo una diferencia de opiniones sobre este tema con muchos de los que argumentan a favor del derecho al olvido. A mí me parece que en un caso como el de Belén Rodríguez, donde lo que se argumentaba no era que la información era lícita y que había perdido relevancia por factores vinculados con la ley de protección de datos, digamos. O sea, no es que yo consentí en darte información para estos fines y vos abusaste los fines para los que yo consentí. O sea, te di la información para participar de un sorteo y vos usaste la información para vendérsela a el partido político de turno. Bueno, esos son, ahí uno está consintiendo dar determinada información para ciertas cosas y ahí
y hay un agente tratante de datos, digamos. Entonces, ¿sobre qué diciendo? ¿Quién es el tratante de datos acá? En Belén Rodríguez no había un tema de datos personales, y por ende la Corte no se mete a ver quién es el que trata los datos. En Belén Rodríguez el problema era con el uso abusivo de su imagen que hacían ciertas páginas web que era imposible localizar, porque eran sitios de citas y eran sitios que no, en muchos casos no estaban hosteados en el país, y que entonces era difícil identificar al autor. Pero en esos casos, cuando estamos hablando de información ilícita, cuando estamos argumentando que la información es ilícita porque viola el derecho al honor, o porque viola el derecho a la intimidad, o porque viola... En realidad a mí me parece que corresponde ir contra la fuente. Me parece que la fuente es un actor necesario en esas demandas. No me imagino el caso Fontevecchia, por ejemplo, resuelto por la Corte Interamericana, sin Fontevecchia y sin la editorial Perfil. O sea, no me imagino cómo podríamos pedir que se bloqueen las notas de la editorial Perfil sobre Menem, en el caso Fontevecchia, para quienes no lo conocen, sin darle una mínima participación a los periodistas que hicieron las notas. Porque eso es como pedir que se baje una nota de Alconada-Amón sin darle intervención a Alconada-Amón. Me parece que es como... Ahí me parece que la fuente del contenido es un actor necesario. Ya te digo, me parece que es como un agujero que hay en Belén Rodríguez del que nadie habla. Se asume que la información es ilícita, y como no hay nadie ahí para contraargumentar, pues la Corte la da por ilícita. Pero no hay ni una discusión sobre si es ilícita o no. ¿Vos decís Agus en Belén Rodríguez? Sí. Claro. Hay una asunción de que cierto contenido es ilícito. En algunos casos, pre-Belén Rodríguez, pero especialmente post-Belén Rodríguez, se supone que hay URLs muy bien identificadas, que en general no llegan, especialmente en la instancia de apelación, a ser discutidas sustantivamente en las sentencias. O sea, se supone que es parte del expediente esa identificación, pero vos en la sentencia final no la ves. No sé bien cómo habrás, ahora no recuerdo cómo fue el caso de Belén Rodríguez en particular. El caso de Belén Rodríguez es uno de los primeros que resuelve la Corte. Quizás llega a esa instancia con los remedios genéricos que eran tan problemáticos de los primeros años, donde los tribunales lo que decían era, bueno, deje de vincular a la actora con contenido de tipo pornográfico. Eso técnicamente es casi imposible, en el sentido de que los motores de búsqueda no vinculan a personas con contenidos, vinculan a determinados términos de búsqueda con determinados contenidos que están indexados de acuerdo a determinados criterios, y separar, digamos, unos del otros es muy difícil y tiene problemas técnicos muy específicos. Por eso es que se crea a nivel cámaras de apelaciones la idea de no, venga usted con los contenidos específicos que considera problemáticos, y esa especificidad está atada a una determinada URL. Ahora, es cierto que en las decisiones eso queda medio invisibilizado. María Julia, vos querías hablar, pero ¿lo metiste en el chat? No, un poco lo que puse ahí en el chat, que me da la sensación que digamos, todos estos buscadores hacen tratamientos de información personal, ¿no? Esa es un poco mi postura, que hay ahí un tratamiento respecto de la identidad digital, de la imagen, y que, bueno, en este caso creo que también... digamos, hay chances respecto de que la Corte pueda igual citar la ley 25326, decir si acá se aplica o no. Recientemente en Quinteros, el procurador Abramovich dice que en un caso de Facebook, y dice que Facebook hace tratamiento de datos. Entonces, a mí el fallo de la Corte me parece realmente malo, me parece pobre, me parece que pierde una oportunidad aún sin hacerle lugar a De Negri, porque uno lo que ve cuando escucha esto, ¿no? A los colegas hablar, nos damos cuenta que siempre hay algo de los hechos que se nos escapa, ¿no? Y eso es porque, bueno, es realmente difícil poder seguir como muy a pie juntillas qué pasa en los casos, porque, bueno, llegan después de muchos años, entonces no se sabe si la baja es por esto que decía Ramiro antes, que es un tema del buscador, que ahora ya no te trae esa solución, o porque realmente se bajaron en las cautelares, cosa que también pasa muchas veces.
Entonces, a mí me parece que esto, bueno, que buen fallo es el fallo que llega a la Corte, primero, que es muy difícil el tema, por un tema de accesibilidad a la justicia y qué sé yo, y me parece que producto de que hace mucho tiempo que el Estado no dice nada en nuestro país respecto de esto, tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, andamos como a tientas con esto, con Belén, con los casos de las modelos, ¿no? Con Chimbutas, con Massa, con Belén Rodríguez, donde había esta cosa, bueno, muy ahí con un sesgo grave de género. En este caso que hay información real, hay también de pronto, bueno, en el caso famoso Costeja, que está desactualizada, y yo creo que en esta idea de que ella, bueno, a partir de ahí fue una persona pública, ella con el tema de la finalidad de los datos, ¿no? Un poco que vos antes hablabas, Agustina, me parece que bueno, que ella pudo pensar que iba a salir en la televisión con alguna finalidad determinada, ¿no? Pero tampoco no pudo pergeñar o pensar el impacto que iba a tener Internet. Entonces, creo que ahí el tema del paso del tiempo, porque además en el derecho todo el tiempo, o sea, el paso del tiempo es un factor importante. Y produce cambios, ¿no? Digamos, en nada, yo de pronto no soy dueño de una casa y por el paso del tiempo soy dueño de algo. Entonces, me da la sensación que hay un montón de valoraciones que en el fallo no se tuvieron, que el fallo está quedando viejo, que no se dijo nada respecto del buscador. Sinceramente, ese último, considerando que manda a ver, ¿no? Tipo como, bueno, y a los ciudadanos la Corte nos manda a consultar una guía, además vieja, porque después la UNESCO saca una nueva guía de inteligencia artificial, ¿no? Para ver... me parece que, bueno, que no pone en cuestión también esto, ¿no? O sea, da por sentado que los buscadores dan una información plural, y yo la verdad es que eso es una cosa que pondría un poco en cuestión por esto que conversamos, porque hay veces la información no es completa, ¿no? Entonces uno lo que tiene es esto, es como esa actividad de Negri en ese momento, pero quizás no la actividad de ella ahora como una figura exitosa en Miami. En fin, por algo, digamos, estos casos nos convocan, son difíciles, ¿no? de resolver. Me parece que los hechos van generando también eso, como mucha disparidad de posiciones, los hechos en sí. Pero, digamos, no tengo duda que, o sea, es urgente decir algo sobre esto. Es urgente porque, o sea, es así en Europa, porque en Europa... O sea, se armó todo un consejo para establecer esta posibilidad de bajar administrativamente, entonces que nosotros, digamos, en Latinoamérica es algo que también, digamos, hay que hacerlo, y allá efectivamente llevó mucho trabajo, ¿no? Decir qué se baja y qué no. Está ahí la discusión, bueno, un poco esto, ¿no? Que decide quién baja la empresa, pero digo, frente al avance de la tecnología, que avanza por miles de otros intereses y motivos que no tienen que ver, como no tienen en su norte la protección, ¿no? De los derechos, me parece que bueno, que la Corte debió decir algo. Bueno, algo así pienso. Y No, perdón que todo el ruido de la casa, ahora ya hay... yo creo que, no sé, ¿querés contestar vos? Yo tengo algunas perlitas. Yo creo que coincido con ella en que hubiera estado bueno que la Corte rechazara la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales a estos casos. Para mí ameritaba. No tenemos, la Ley de Protección de Datos Personales no contempla el derecho al olvido como primera medida, la nuestra por lo menos. Todavía no lo contempla. Yo creo que la Corte debió haber sido clarísima en el sentido de que nuestra Ley de Protección de Datos Personales no aplica a este caso. Sí creo que dijo un montón más de cosas de las que a primera vista parece. Me parece que una de las cosas más importantes que dijo es que la difusión de la información y la accesibilidad de la información es tan importante como merece la misma protección que la expresión misma. Ese estándar no es un estándar menor, y es un estándar que en esta región está asentado y en Europa no necesariamente.
por un montón de cuestiones, porque en Europa, por ejemplo, la censura previa es permisible en algunas instancias y acá no, y por el tipo de casos y por los estándares regionales que en Europa tienen, digamos, este estándar tan claro que la Corte Interamericana tiene y que nuestra jurisprudencia comparada recibió, de que la difusión y los medios de difusión de información y expresiones tienen la misma o merecen la misma protección que la expresión misma, y que una limitación en esa difusión constituye una limitación de la expresión en igual medida, me parece que estuvo bien acentuada en este caso en particular. Rami, vos tenías reacciones. Sí, que no, yo también creo que la Corte podría haberse explayado sobre la ley de datos personales local, porque estoy de acuerdo con María Julia en que los buscadores hacen el tratamiento de datos, o sea, básicamente lo único que hacen. Y cuando esos datos son datos personales y cualquier información relativa a una persona es un dato personal, está haciendo tratamiento de datos. Entonces, la fuente jurídica más sólida para sostener algo así como el derecho al olvido en la Argentina era la ley de datos personales. Estoy de acuerdo con Agus en que nuestra ley no lo considera específicamente, pero tampoco la ley lo hacía en el caso Costeja, y se construye de la ley de datos personales una cierta obligación en este sentido. Es cierto que la actualización de esta norma, que lamentablemente todavía no la tenemos actualizada, si sigue los pasos de la legislación europea, debería incorporar algo parecido al derecho al olvido, como lo hace actualmente el artículo 17. Y después, en todo caso, la discusión que deberíamos tener nosotros más adelante es si hay una regla parecida a la del artículo 17 del GDPR es compatible con nuestros estándares de libertad de expresión, o los tenemos que revisar, o qué hacemos con eso, digamos. Yo creo que incluso bajo los estándares del GDPR, la información que estaba en cuestión acá tenía que ser mantenida, digamos, y que no correspondía dar lugar a eso. Pero obviamente podemos estar en desacuerdo sobre eso. Ahora, sí también creo que un gran determinante de por qué la Corte se calla en este punto tiene que ver con la sentencia de segunda instancia, que es muy mala. Sí. Realmente me sorprendió lo mala que es la decisión de la Cámara Civil. Me acuerdo de cuando empezamos a hacer el amicus, dijimos, bueno, hay que argumentar obviamente sobre la ley 25326. Y cuando fuimos a leer la decisión que estaba bajo revisión de la Corte, prácticamente no menciona ni a la ley ni a los datos personales, solamente lo menciona cuando hace el raconto de dónde estaba la demanda, pero no lo utiliza en la argumentación para resolver cómo resuelve. No discute a la ley en términos textuales, no discute de dónde surge, digamos. Es muy mala la decisión de Cámara, y eso me parece que explica en parte por qué la decisión de Negri viene tan inclinada hacia la jurisprudencia previa, porque no había una buena argumentación contraria. De todas formas, obviamente, la Corte podría haberlo dicho porque no está obligada a seguir los argumentos de las partes en el caso que llega a su decisión por viejos principios de derecho constitucional. Sí, después hay temas, y ahí la Corte lo abre, no sé qué piensan ustedes, pero me pareció muy rara la forma en que la Corte abre esta cuestión de los algoritmos y de la eventual discusión de estos temas. A mí no me pareció del todo mal que lo haya abierto. Al principio de la ley dije, ¿qué es esto? Me parecía un obiter dictum sacado de algún lado, mi intuición, algún viaje al extranjero que hizo hace poco Ricardo Lorenzetti, que es quien más, me parece quien está más enganchado con estas discusiones a nivel global y que participa de distintos espacios en donde estos temas sí se discuten. Pero no me parece mal que llame la atención sobre esta cuestión. Esta es una cuestión que está en discusión, que va a estar en discusión en el futuro, y no me parece mal que la Corte diga, che, acá puede llegar a haber algo, en términos de cómo los intermediarios manipulan la información y qué argumentos constitucionales se pueden llegar a desarrollar alrededor de eso. Eso me pareció que al principio dije, qué raro esto, y después dije, bueno, es una advertencia hacia el futuro, no me parece mal. Yo igual tengo, sorry, pero medio que disiento con algunas cosas. Yo no creo que nuestra ley de protección de datos personales deba incorporar un derecho al olvido. Me parece que no, que la incorporación que hace Europa del derecho al olvido tampoco
tampoco coincido, digamos, con esos criterios. La información que Google indexa es información que ya está públicamente disponible en otros sitios. Si la información es ilegal, entonces me parece que sí hay que ir contra las fuentes. También creo que a diferencia de la... A ver, como para matizar un poco, porque reconozco que hay matices, digamos, pero cuando vos tenés casos donde la información es ilegal, porque se obtuvo ilegalmente, porque viola la ley de datos personales, la información, no la indexación, digamos, la información contenida en el sitio indexado, que en definitiva es lo que estamos evaluando, no estamos evaluando la indexación en sí misma cuando vemos casos de derecho al olvido. Estamos evaluando el tratamiento de datos personales que hace el contenido indexado. Entonces, ahí es donde yo tengo un problema con el derecho al olvido, porque, de vuelta, si la información es ilícita, entonces vayamos contra la fuente y declaremos la ilícita, y entonces la podemos tratar como información ilícita. Si la información contraviene la ley de datos personales, en definitiva, si vos tenés un blog donde vos publicas los números de DNI y el tipo sanguíneo y demás de todos tus amigos contra la voluntad de tus amigos, bueno, tus amigos pueden venir y decirte no, vos estás haciendo un tratamiento de datos personales que es inadecuado y que no está autorizado, y por ende ese tratamiento deriva ilegal, digamos, si se quiere. Yendo a los matices, entiendo que hay situaciones donde uno no puede acceder a la fuente, y entonces ahí sí creo que quizá la desindexación podría ser el mal menor dentro de un ecosistema de libertad de expresión y una medida reparatoria, pero pensando al derecho al olvido como una medida de reparación por un daño en torno a la ilicitud de una información comprobada, no como un derecho. Esa es la parte que choca en mi cabeza. Si yo digo que yo tengo un derecho a medir lo que de mí se dice o la información que de mí circula en cualquier ámbito, me parece que es imponer límites a la circulación de información pública, a la circulación de información periodística y a la circulación del debate público, en definitiva. Yo dirijo el Centro de Estudios en Libertad de Expresión e hicimos este evento. Ahora ustedes salen de acá y se van a una cena con 62 personas y dicen, miren la animalada que dijo Agustina del Campo en tal lugar. Y mañana sale en el boletín del barrio, por lo que sea. ¿Y qué voy a hacer, una demanda contra el boletín del barrio por mal uso de mis datos personales? Esa parte queda fuera de la protección de datos personales, porque yo no puedo tener la autodeterminación informativa, que es lo que creo que la Corte rechaza en esta sentencia. No creo que sea exigible en este tipo de casos respecto de este tipo de información. Creo que el derecho al olvido es excepcional, es reparatorio, en el mejor de los casos. Esa es mi posición, por lo menos. Pero sí creo que la Corte debió haberse pronunciado sobre esto y haber dicho, a ver, a veces podría estar permitido o no, pero bajo este régimen y no bajo este, y en estas condiciones y no en estas. Creo que sigue habiendo como más ambigüedades de las que me gustaría. Hay alguien que tenía la mano levantada y no le dimos la palabra. Sebastián. Sebastián. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por darme la palabra, Agustina. No, básicamente yo quería referirme a lo que dijo Ramiro, de que Natal Benegri era una persona pública, por lo menos en el momento en el que se registraron las imágenes por las cuales ella, bueno, entabló la acción y demás. Yo considero que no era en ese momento periodista, o sea, incluso era una figura accesoria en el caso por el cual ella era convocada a los medios, y era más que nada por su calidad de mediática o por lo que generaba junto con otras personas ahí interés. Entonces yo, en relación a esto, quisiera saber si es que hay algún criterio objetivo que esté establecido en alguna norma, en alguna jurisprudencia o en alguna convención para establecer quién es una figura pública de la cual no es.
más allá de que yo entiendo que muchas veces por la función que cumple en algunos casos, sea funcionario público, por ejemplo, sería obviamente una figura pública, pero más allá del caso puntual de que sea funcionario público, cuando se puede considerar que una persona es una persona pública o figura pública y cuando no. Me parece que el criterio principal viene de, o sea, esta distinción de persona pública y persona privada, digamos, viene de la jurisprudencia de Estados Unidos. En general, la jurisprudencia de Estados Unidos trata a las personas públicas como personas que están sometidas a un nivel de crítica mayor y que deben tener una tolerancia a la crítica mayor que las personas privadas, y es a ellas a quienes se les aplica el estándar de la real malicia, por ejemplo, para juzgar casos de difamación. La Corte fue expandiendo el concepto y pasó de funcionario público a persona pública, que es básicamente las personas que voluntariamente participan del debate público. Y en general esa es una regla que la Corte desarrolló para evitar caer en un concepto con el cual los jueces latinoamericanos se sienten más cómodos, que es información de interés público. Para la Corte no tener que administrar una regla que diga que la información de interés público es la que está especialmente protegida, porque entraríamos en la discusión de qué es información de interés público y qué no, como este caso también muestra, la Corte de Estados Unidos usa un criterio más categórico de decir, bueno, funcionario público o persona pública. Y a esos le aplica unos estándares de protección de la libertad de expresión que básicamente lleva a que en muchos de esos casos sea muy difícil lograr persuadir a un tribunal de que hay que, por ejemplo, hacer una reparación o que efectivamente esa persona fue difamada o lo que fuera. De ahí viene el criterio. Yo creo que bajo ese paradigma, que también fue aceptado por la Corte Suprema Argentina en algunos casos, y que en general se invoca, la propia Corte en el caso de Negri discute la categoría, que en este caso entraría dentro de esta segunda categoría, que en Estados Unidos está originada en el caso Gertz de 1974, personalidad pública, la persona que voluntariamente participa del debate público. No se alegó bien, aunque alguien lo levantó, pero no se alegó bien que haya habido un problema de vicio de la voluntad al momento de participar, que haya sido coaccionada para participar en ese momento. Como vos dijiste, era una persona que estaba en ese momento, era muy joven, se vio involucrada en un hecho que le ofreció algo muy deseado en nuestro mundo, para bien o para mal, que es la fama. Y se acercó a la fama de esa manera. El caso sugiere que está arrepentida de ello y que se avergüenza de ese pasado. Esa es la raíz del reclamo, me parece. Bien, a su vez, solamente una cosa quiero agregar, a su vez su carrera se desarrolló fuera de Argentina, o sea, ni siquiera esos antecedentes, las participaciones mediáticas le sirvieron para construir su carrera con posterioridad. O sea que tampoco fueron útiles, ¿no? Ella no, Sí. ella no dice eso tampoco, ¿eh? En la audiencia es interesante porque ella dice que ella construyó su carrera en base a experiencias que tuvo con el medio periodístico y el medio televisivo y demás. A ver, vos mismo cuando la describiste como una mediática. Este estándar que la Corte Interamericana también adopta y que la Corte Argentina discute en este caso es, ella voluntariamente se expuso a la luz pública, no solo al debate público. Ella, al participar voluntariamente en medios masivos de comunicación y vinculados con esto, bueno, de alguna manera ella se transformó en una personalidad pública. El equivalente a una celebrity, digamos. Fueron las primeras celebrities que tuvimos en Argentina, antes de las Kardashian, antes de que toda esta gente apareciera. Me parece que de ahí viene el tema. De todas maneras, creo que algo que sí deja abierto el fallo, interesantemente, es una pequeña contradicción, ¿no? Como esto que decías vos, Rami, cómo en nuestra región tenemos cierta preferencia por usar el interés público como estándar y no la persona pública.
y sin embargo tener que llegar a la obligada conclusión, porque creo que es la conclusión correcta, que es que la justicia no puede determinar si algo es de interés público o no, pero sí podría determinar si la persona es una persona pública o no. Es una contradicción interesante que encuentro Sí. en el fallo, porque incluso la Corte dice, no, bueno, nosotros no podemos someter al criterio de un juez de cámara si la información periodística de los años 90 tiene o no tiene interés público hoy. Y a lo mejor si el juez no lo puede determinar, y si un juez no lo puede determinar, y coincido con ellos en que ese debería ser el criterio, sobre todo atendiendo a la pésima decisión de Cámara en este caso, bueno, ¿cuál debería ser el estándar judicial en estos casos? ¿O vamos a seguir insistiendo en un estándar judicial que después no va a poder ser usado judicialmente? Claro. Me parece medio contradictorio. Sí. Ese es Después un estamos... punto muy interesante Dale. y valioso de la sentencia, me parece. Cuando la Corte dice, nosotros no tenemos que ser quienes determinen si la información es buena, valiosa, si tiene utilidad social. Los jueces no tienen que cumplir ese rol y eso me parece bien que lo haya dicho. Sí. Bueno, se nos está haciendo medio la hora y yo quiero aprovechar para tocar un tema que se tocó como medio de costadito y que lo trajo Julia en una de las colaboraciones que hizo, y es el tema de género. Yo me acuerdo que el día que leí la sentencia, el día que salió la sentencia, saqué algunas impresiones como muy veloces del fallo y me pareció que no había habido una perspectiva, un abordaje de la sentencia desde la perspectiva de género. Y después de que hice la crítica, vi que había un montón de gente que salía a criticar la sentencia porque no le había dado la razón a Natalia de Negri. Y entonces eso era prueba de que no había habido perspectiva de género. Y como está Amalia Toledo acá, que tiene mucha más experiencia que yo en cuestiones de género, le voy a preguntar a ella, ¿a vos qué te parece? Yo me quedé medio indignada, porque para mí la Corte tendría que haber mirado este caso desde una perspectiva de género y tendría que haber reconocido que estos casos donde se solicita el bloqueo de determinados contenidos o la desindexación de determinados contenidos, suele tener distintos impactos si uno es hombre o si uno es mujer, y dependiendo del tipo de contenidos del que se trate. Yo argumenté muy públicamente, previo a la sentencia, que para mí la perspectiva de género indicaba que a esta señora no había que desindexarle los contenidos, porque el mensaje que eso hubiera dado es que las mujeres jóvenes que se exponen a la luz pública no saben lo que están haciendo, son inmaduras, influenciables y por ende no hay que tomarlas demasiado en serio, que es un poco la posición que había tomado la Cámara. Pero la Corte, en lugar de contestar estos argumentos, diría que los ignora. ¿Cómo ves esto? Que desde la perspectiva de género, digamos, ¿qué te hubiera gustado ver en el fallo? Yo creo que la perspectiva de género está obligada a tratarla aquí por cómo trató la sentencia de la Cámara el caso, de entrada. Pero si no hubiese sido así, igual tendría espacio para tratar este tema desde una perspectiva de género. Y quizás de lo primero que pudo haber dicho es regañar a la Cámara por haber tomado una posición tan paternalista y horrorosa sobre la situación. Quizás eso es lo primero que pudo haber dicho. Y tratar el tema de género hubiese dado otra dimensión a la sentencia, hubiese sido mucho más interesante, porque además entiendo que o sea, por lo que yo vi de las audiencias, hubo amicus que trataron el tema, aunque no necesariamente en una posición que yo apoyaba, por una de las que escuché,
pero pues ya que había amigos que también traían a colación ese tema, ¿por qué no tratarlo, no? Era una oportunidad para la Corte también tratar el tema pues, se podría haber hecho una lección también, yo no sé si eso es excederse un poco el tribunal, pero podría haber hecho una lección incluso a los medios de comunicación de cómo estigmatizan y tratan a la mujer, ¿no? Se pudo haber hecho muchas cosas en términos desde una perspectiva de género, aún así creo que la decisión para mí no cambia, la decisión, apoyo la decisión, estoy de acuerdo con la decisión del tribunal, de la Corte, y creo que no cambia la decisión, pero hubiese traído esa otra dimensión de, pues sí, o sea, es ciertamente que hay un problema y hubiese llevado la sentencia un poco más, a ser un poco mucho más interesante al tratar el tema de género, al explicarlo, ¿no? Al explicar que también un llamado de atención a los medios de cómo tratan a hablar de los tiempos. También hoy es más fácil hablar de eso, hoy es más fácil que incluso ese contenido que está ahí pueda ser estudiado desde una perspectiva, ese contenido que se estaba pidiendo remover, puede ser estudiado desde una perspectiva de género para ver cómo los medios han expuesto a las mujeres y las han utilizado, las han cosificado, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que había muchas oportunidades de tratar el tema de género casi educativo por parte del tribunal, hacer ese análisis, manteniendo la sentencia que mantuvo, porque no creo que había que cambiarla. Ella sigue siendo una persona, una figura pública, sigue siendo un caso de interés, un caso que tiene también una relevancia para la memoria colectiva en Argentina y demás. No sé, eso así a grandes rasgos es lo que se me ocurre contestarte. No, buenísimo. Me parece bien, pero solo quería chequear como esa primera impresión. Como que lo critiqué ese día y después me quedé como pensando, ¿no? Si abordar esta dimensión del caso, no sé, si... A ver, era importante saldar un debate que estaba abierto en términos de la libertad de expresión y los buscadores y este tipo de casos, sobre todo, información lícita, si se podía reclamar a los buscadores esto. Sí, y La la Corte no lo misma posición de Negri a mí me pareció, ella llamándose, me están revictimizando, es como, o sea, ella misma, como una mujer que ha sabido transformarse y ha sabido hacer todo lo éxito que ha tenido en la industria del entretenimiento y demás, ella misma puede utilizar ese caso para mostrar cómo a pesar de la estigmatización de los medios, ella se reinventó, ¿no? En lugar de mantenerse en una posición de víctima indefensa que no sabe hacer, o sea, que necesita que la vengan a rescatar, ¿no? Sí, es interesante. No sé, a mí me hubiera gustado ver un poquito del análisis de eso, sobre todo por la relevancia que esto agarró en las audiencias. Pero bueno, al final de cuentas fueron 3 jueces, hombres con bastante edad, que creo que les falta meterse en estos temas y entenderlos más, ¿no? No es que no puedan, es que creo que no hay ese aprendizaje aún. Bueno, ¿algo que sientas imperiosa necesidad de decir antes de que cerremos, Rami? No, una aclaración. No creo que cuando se revise la ley de datos personales se tenga que incorporar el derecho al olvido, pero sí creo que es posible que algo parecido a esto se haga porque aunque sea con una interpretación literal de la ley, claramente Google está haciendo tratamiento de datos personales hoy, de acuerdo a la ley. Entonces ahí una nueva ley debería, bueno, tratar de tener una definición un poco más, no sé, más amigable a la libertad de expresión y especialmente a la circulación de información en Internet. El otro punto que vos lo destacaste, pero yo no lo había hecho, pero sí me parece fundamental, es esto que señala la Corte de que la disponibilidad de la información y la facilidad con la que se accede es tan importante como la información en sí misma, porque eso sí considero es muy notable de este fallo. Hay muchos fallos en donde eso no está presente y donde se asume que la mera existencia de la información en un registro es suficiente,
Y eso básicamente va en contra de todo lo bueno que tiene Internet, que puede tener muchísimas cosas malas, pero una de las cosas buenas es facilitar el acceso a la información, ya sea que ésta sea de alta cultura o de menor valor, o de pretendido menor valor, como en este caso. Ok. Bueno, yo mantengo mi disenso. Yo creo que para los fines de este caso, yo no veo el tratamiento de datos personales por parte de Google. Sí lo veo, por ejemplo, para targetearte publicidad, que no es el objeto de este caso. Sí lo veo para vender información sobre tus búsquedas, que no es el objeto de este caso. Y no es el objeto de ningún caso de derecho al olvido, porque uno no pide que borren su historial de búsquedas. Uno pide que borren un determinado link vinculado a información que no nos gusta. Yo creo que en ese sentido, el que hace el tratamiento del dato que se está cuestionando por derecho al olvido es el autor del contenido. Si lo usó bien, si lo usó mal, si tenía derecho a nombrarme, si no tenía derecho a nombrarme, si hice lo que dijo que yo dije o no, si todo eso es un tratamiento que hace el autor del contenido. Google lo ordena. En el ordenamiento de eso, si nosotros, insisto, esta es mi posición, ¿no? Si nosotros sostenemos que no hay una obligación de monitoreo de cada uno de esos links por parte de Google, que espero que siga sin haber, porque el día que Google no esté de acuerdo con lo que estoy escribiendo, puede decidir bloquearlo de todos los puntos de acceso que Google hoy tiene. Me parece muy problemático eso. Si mantenemos que Google no tiene una obligación de revisar todos los links que indexa, sino que simplemente los indexa y los ordena por criterios que después charlamos si son justos, injustos, relevantes, irrelevantes, si los conocemos o no los conocemos. Pero el único dato personal que trata es el nombre de la persona que estamos googleando, digamos. Ordena la información bajo el nombre de la persona. Ese no es un dato sensible, no dice nada salvo nuestro nombre, insisto. Forma una imagen pública. La información disponible sobre nosotros forma una imagen pública. Google genera links a esa información que hay ahí afuera. Yo, vinculada al derecho al olvido, no la veo. Y me pareció súper interesante igual el caso que mencionaba María Julia contra Facebook, porque en Facebook sí veo tratamiento de datos personales que es bien distinto del que hace Google. Porque tienen funciones distintas, pero no hay casos de derecho al olvido contra Facebook porque Facebook tiene otra función, hace otra cosa. Entonces creo que ahí sí hay un tema. Me parece que la ley de protección de datos personales es fundamental en la era digital, pero no en casos de búsqueda. Es fundamental en la era digital en otras cosas, para proteger nuestro derecho a la intimidad, nuestro derecho a la privacidad, la privacidad de nuestros datos sobre salud, la privacidad sobre nuestras búsquedas, sobre nuestra curiosidad intelectual. Ahí me parece que hay un tema vinculado con datos personales, pero no sobre los resultados de búsqueda, insisto, me parece que es un error del Tribunal Europeo. Me parece que buscaron cómo resolver el problema de la permanencia y de la accesibilidad de la información, que creo que son pseudodaños de nuestra era que no están resueltos por ningún tribunal. Vemos como problemático la permanencia y la accesibilidad y la viralidad, pero no podemos poner el dedo en por qué es un daño o en qué sentido constituye un daño. Si la información era pública y la accedieron 50 personas y no te molestó, ¿por qué te molesta que la accedan 50.000 o 5 millones? Como que en el derecho no tenemos resuelta esa problemática que es bien propia de Internet y que en Gloria uno la ve y en Belén Rodríguez uno la ve y en De Negri uno la ve, y no está del todo resuelta. Y me parece que el Tribunal Europeo quiso resolver
esos temas diciendo que se le aplica a Google y a las búsquedas el tema de datos personales. Y para mí la embarró. Yo creo que ese no es el criterio a seguir en nuestra región. Seguiría otros criterios. Mantendría el derecho al olvido como la reparación de la desindexación en lugar del derecho al olvido. Yo. Muy bien. Para Bueno, mí. claro, para mí. ENHO, en mi humilde opinión. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ver si organizamos más de estos, donde podemos charlar más informalmente y que surjan preguntas y comentarios y demás. Gracias por sumarse, por acompañarnos. Y nos vemos la próxima. Chao, María Nos Julia. vemos. Ah, y va a haber un evento del ADC donde van a estar María Julia y Ramiro hablando sobre sus dos amicus que defienden justamente posiciones encontradas. Así que va a estar bueno. El 28 de julio. Buenísimo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. ¿En qué? ¿Y dónde los vemos? ¿En el evento del ADC? Sí. Yo creo que retuiteamos el evento desde la cuenta del CL de Twitter. Ah, en la cuenta de Cele. Vale. Buenísimo. Chao. Gracias. Chau, chau. Gracias, Agustina.